Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a otro eje de estudio en la obra de Max Weber, que es la sociología de la religión o sus trabajos de sociología de la religión. Nos vamos a focalizar particularmente en uno, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un trabajo de 1904. Punto de partida en sus trabajos de la sociología de la religión son la diferencia entre la moral de la responsabilidad y la moral de la convicción. Esta segunda es la actuación sin referencia a consecuencias prácticas, es el actuar por un acto racional con arreglo a un valor, como habíamos visto nosotros en la tipología de actos, y la comprensión de esta actitud o este tipo de accionar exige, como Weber destaca en toda su sociología, ciencia comprensiva del acto social, esa aprehensión de sentido mentado a la conducta por el autor del acto. ¿Cómo aprendemos ese sentido? Bueno, analizando la cosmovisión existencial que rodea a la persona. Este planteo respecto a los actos guiados por una moral de la convicción lo van a llevar en este trabajo de la sociología de la religión, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo, a hacerse una gran pregunta. Dice, ¿en qué medida las concepciones religiosas han influido en la conducta económica de las sociedades? Planteo general. De ahí pasa, primeramente, y en el prefacio de la obra, analizar el tipo ideal, vamos a esa herramienta que él usa, que es el tipo ideal, del capitalismo occidental de empresa moderna. Encuentra en él la presencia de algunos elementos. Una existencia de empresa, un objetivo de obtención de ganancia, y ese objetivo de obtención de ganancia se va a realizar por medio de la organización racional del trabajo libre. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, en distintas épocas de la historia de la humanidad ha habido avidez de dinero, ansia de ganancia, pero se ha conquistado otras veces por la aventura, por la especulación, a través, por ejemplo, de la conquista de otros pueblos, a través del pirateo. Acá no, acá tenemos una organización racional del trabajo, por lo tanto hay un impulso moderador mediante la disciplina de esa avidez de dinero. Esa es una gran característica de este capitalismo occidental moderno. Por otra parte, elemento fundamental es la organización racional del trabajo formalmente libre. ¿Esto a qué lleva? A la separación, por un lado, de la esfera del hogar y del ámbito de trabajo. Separación de lo que es el taller, de lo que es la economía doméstica y la vida doméstica. Por otro lado, una contabilidad racional por parte del capitalista. No es un pirata que agarra, arrasa con todo y acumula, sino que está esa contabilidad racional para, a través de ciertos medios racionales, ciertos elementos, llegar a cierta ganancia. Importante destacar acá el elemento burocracia, la función especializada o hiperespecializadora de los individuos en las sociedades modernas. Acordémonos esto de que el mundo para él tiende a ser racional y tiende a ser burocrático. Por lo tanto, acá tenemos, volviendo a eso del trabajo, organización racional del trabajo, trabajadores jurídicamente libres que venden la fuerza de trabajo al capitalista. Seguidamente en la obra, el kit de la cuestión dice, ¿cómo se crea o cómo se llega a este régimen capitalista occidental moderno? O sea, ¿cómo es la lógica de su formación? Bueno, él habla de motivaciones psicorreligiosas. Hace análisis estadísticos, o toma análisis estadísticos, y dice que en ciertas zonas de Alemania, en los que coexisten grupos religiosos diversos, los protestantes tienen mayor cantidad de dinero o tienen el mayor poderío económico. Eso le llama la atención. Por otro lado, observa una conformidad intelectual entre el espíritu de cierta ética protestante, la calvinista, vamos a ver, y cierto capitalismo o cierto tipo de capitalismo que es este capitalismo incipiente de empresa moderna. Ve que hay condiciones favorables que en otros pueblos no han habido para la formación de este capitalismo. Él eso lo va a analizar después cuando compare este régimen con otros estudios de sociología comparada, compare a otras culturas, como la China o como la India. Entonces, en la tesis de Weber dice que hay una afinidad espiritual o una afinidad electiva entre esta cosmovisión del mundo y cierto estilo de actividad económica. ¿Cómo es esto?
En la concepción calvinista de la existencia, los hombres están predestinados. Esta predestinación de destino de las personas es totalmente inmodificable. No hay manera de realizar actos que nos digan infaliblemente si esto va a modificar algo o no. Esto es inmodificable. Ese es el concepto de predestinación. No se puede cambiar esto. El hombre que se va a salvar o está condenado debe trabajar para la gloria de Dios. Por otra parte, no se sabe quién se va a salvar y quién está condenado. Por lo tanto, empieza a buscar signos de la salvación, una llave invisible, trata de buscar en ciertos aspectos de la vida que lo lleven a tratar de vislumbrar esa forma de salvación, y se encuentra en el trabajo, en este trabajo constante, metódico. Estos grupos religiosos han encontrado en el trabajo racional, metódico, esa búsqueda constante del signo de salvación. A su vez, ¿qué pasa? Todo lo que es terrenal es del ámbito del pecado, por lo tanto se trabaja, se adquieren bienes, pero no es dable disfrutar de ellos porque todo lo que es goce o disfrute es del ámbito pecaminoso. Por lo tanto, acá es donde está la afinidad electiva entre esa ética protestante calvinista y este espíritu del capitalismo o este hábito capitalista moderno. Es un hábito de vida. Esta ética protestante calvinista exhorta a un comportamiento ascético, o sea, un comportamiento de trabajo, pero no disfrute, no gozar. Por otra parte, trabajar racionalmente y no gastar lleva a una constante reinversión o implica una constante reinversión. Por lo tanto, acá nos encontramos con una conducta novedosa, que es perseguir una ganancia, pero no para gastarla, sino para producir más, para reinvertir. Por lo tanto, esa forma o ese hábito de vida, con una actitud religiosa determinada, ha coadyuvado a la formación de un régimen capitalista determinado. Entonces, bueno, Weber, su conclusión demuestra o da una imagen creíble de que una actitud económica puede estar influenciada por una actitud de creencias, una actitud religiosa. Esto en la formación del régimen capitalista. ¿Qué pasa ya en el funcionamiento y actualmente en el devenir de los años? El régimen económico, a fin de cuentas, va a ser el que va a influir la conducta, que es lo que nos pasa a todas las personas insertos en un régimen de economía capitalista moderno como estamos. Ya no necesitamos esa motivación religiosa nosotros para movernos de cierta manera. Weber en esto dice que el espíritu del capitalismo ha escapado de su jaula. En la creación del régimen capitalista está esa actitud religiosa. Ya en el funcionamiento actual del régimen, no importa si el empresario es calvinista, si es protestante, si es católico, si es oriental, si es occidental, para actuar de cierta manera y llevar a cabo cierta actividad económica. El espíritu de ese ascetismo ya ha inundado las distintas esferas de la vida. Relacionado con esto, nosotros ya habíamos hablado un poco de esto, del desencantamiento del mundo. La religión ya queda relegada a ámbitos de la propia conciencia o queda relegada a cuestiones para después de la muerte, y el mundo se ve dominado por lo material o por un cosmos utilizable. Por lo tanto, ese desencantamiento del mundo implica una salida hacia lo utilizable, lo material, lo utilitario, y digamos un despojo del mundo de todo lo que sería lo sacro, o un despojo de lo sacro en la mayoría de los ámbitos de la vida. Para relacionarlo también con lo que hablábamos nosotros del desencantamiento del mundo, esta tendencia a la racionalización y a la burocratización y a la salida del ámbito de lo espiritual hacia un ámbito más utilitario.
En esto Weber, en sus obras de sociología de la religión, va a hablar de la teodicea y de los cambios religiosos a través de la historia. Por otra parte, y siguiendo con el tema que nos ocupa, él va a hacer algunos estudios de sociología comparada también y dice por qué esta cuestión, esta afinidad electiva entre este espíritu del capitalismo y esta actitud religiosa se ha dado en Occidente, en esta parte de Occidente, y no se ha dado en otras religiones y en otras civilizaciones. Por ejemplo, en el caso de China dice que hay una racionalidad material que es aún mucho mayor que la racionalidad occidental. Pero el modo de vivir está dado por un orden cósmico que lleva a que se produzca a lo necesario para vivir y no más, porque eso es lo que marca esa racionalidad. Una búsqueda del equilibrio o de la felicidad a través de la producción de lo necesario y no más. Por lo tanto, esa actitud religiosa no ha coadyuvado para la formación de un régimen capitalista como el occidental moderno, en el caso de China. En el caso de la India analiza otra cosa. La racionalización va acompañada ahí de un ritualismo muy fuerte, es un principio de conservadorismo muy fuerte que evita el profetismo revolucionario, la formación de estos profetas de las religiones occidentales modernas, y por lo tanto va a evitar ciertas transformaciones revolucionarias en el modo de pensar, como fue por ejemplo el calvinismo. A su vez son sociedades de casta, las de la India, muy marcadas, en el cuales cada uno está adherido a cierto oficio, a cierta ocupación del cual es inamovible. Por lo tanto, esta otra organización racional del trabajo libre, en que cada uno vende su fuerza de trabajo al capitalista, tampoco estaría esta movilidad. Por lo tanto, tampoco habrían elementos coadyuvantes para que se dé el mismo caso en este capitalismo de empresa occidental. Bueno, esto básicamente el esquema de la ética protestante y el espíritu del capitalismo en Weber. Espero que les gusten, los invito a leer el libro. Por ahí tiene algunos detalles densos, pero la verdad que vale la pena, es muy interesante. Muchísimas gracias.